Bien, seguimos aquí en las charlas mexiquenses. Hoy, 3 de mayo del 2021. Estamos platicando con don Alfonso Bravo aquí en nuestro canal de Contraargumento. Don Alfonso, pues bueno, ya están las campañas. eh, Ahora sí, ya arrancó, ya se dio el silbatazo, ya empezaron a correr. Como digo yo, ya empezaron a correr los grandotes y los chiquitos. Sin embargo, mi reflexión, y con esto abro un poco el debate en este tema, es que pues siguen siendo los viejos lobos de mar los que compiten. Si tú revisas la prensa, si tú revisas en las redes sociales, etcétera, los que llaman la atención son o el Juan Cepeda en Nezahualcóyotl o el Bautista del Moby Diga ahí mismo en Nezahualcóyotl. Si te vas a la Chimalhuacán y a la zona oriente, ves el dominio de los grupos antorchistas por algunas candidaturas del PRI. Si empiezas a caminar hacia la zona metropolitana, encuentras los nombres de Patricia Durán, encuentras los nombres de Angélica Moya, de Pedro Rodríguez compitiendo en Atzapán, encuentras a Tony, exalcalde de Tlalnepantla, nuevamente compitiendo. Eh, Ves también casos de familiares que toman la bandera, como es el caso de Whisky Lucan con la esposa del candidato, perdón, del exalcalde Enrique Vargas, que ahora va para diputado local. Si vas hacia la zona de Toluca, Metepec, encuentras a Juan Rodolfo Sánchez nuevamente por tercera vez queriendo ser alcalde, Gaby Gamboa en Metepec, en fin. Si nos vamos a los diputados, también vemos que ahí están repitiendo Maurilio, que está repitiendo Karina de la Bastida en el parte de Morena, y en el PAN también hay mujeres que repiten, en fin, son los mismos de siempre. Definitivamente, los mismos de siempre, brincando charcos distintos. Toma en cuenta tú, por ejemplo, en el caso de Toluca, Gerardo Priego, ayer en la diputado, es diputado panista, ahora pretende ser diputado morenista. O ¿sabes quién aparece de repente por ahí en fuerza? El que fue el director de seguridad de Rubén Mendoza en Tlalnepantla. Mercado, ¿no? Miguel Mercado, y fue también director de seguridad en Toluca, y ahora está con Fuerza México, ¿no? Fuerza por México, sí. Y son exactamente los mismos personajes con camisetas distintas. Yo creo que este es un tema grave. Creo que los partidos no han entendido el problema. Los partidos siguen jugando con... ¿Te acuerdas que había un juego de niños que se llamaba Pachís? Ajá. La fila verde, la fila roja, la fila azul. Bueno, pues estos parece que estamos volviendo a jugar el Parchís o el Parcasé con las mismas fichas, pero de diferentes colores, ¿no? Este es el primer arranque de la campaña. El segundo arranque de la campaña muestra algunas cosas que ya habíamos vaticinado, ¿no? Algunos personajes importantes de la línea de los partidos desplazados en los lugares, y de repente hasta no todos personajes muy importantes, pero que demuestran el momento, gentes que habían participado en el PAN en la zona del Valle de Toluca, ahora participando en la zona del Valle de Naucalpan, alrededor de Nicolás Romero y toda esta zona, incluso operadores políticos que cambiaron de lugares al ser preciados por las instancias partidistas, ¿no? Sí, es muy... Están haciendo campaña, ¿eh? Es muy sintomático lo que dices. La trampa que le pusieron, claro, fíjate la trampa que le pusieron a Ana Lilia, ¿no?
Ahí en Toluca ya va por el... ¿Cómo la fueron pescando? Ella está en el distrito 2. Así es. No, ella va como a reelegirse por diputada por Metepec. Ah, sí. Sí, sí, cierto, ¿Sí? cierto, cierto, cierto. Y la pescan en un momento con algunas cuestiones y luego todavía un dejo de no entender las cosas, por lo menos yo no las entiendo, ¿eh? De hablar y confidencialmente decir que le propusieron la candidatura, pero que se dejó, que no pudo, y el tema de las disputas con operadores de, del partido. Creo yo que estamos viendo no solo el brinco, las mismas figuras, sino aparecer ¿cómo le puedes decir? Pues las desavenencias entre los mismos compañeros, ¿no? Creo Sí, que sí. esto es un tema grave. El Hemos, tema de Cuautitlán es tremendo, ¿no? bueno, también ahí, hablando del Morena, ¿no? Que su alcalde hasta Palacio Nacional fue a parar a reclamar. Habrá que decir también que no todos están en la misma circunstancia. Habría que decir que sí hay algunos que sí se han mantenido en su partido, ¿no? Y han perdido, y han ganado, pero ahí se mantienen. Es decir, no todos lo hacen, pero toda esta baraja de nombres que di, yo creo que el 90% son gente que se ha movido de un lado a otro. Es decir, no todos son iguales, habrá que reconocerlo. Pero hubo uno que nos faltó comentar. Qué raro, ¿verdad? Isidro Pastor, ¿en qué lugar de la lista crees que va de su partido? No, yo creo que En el 1. no, pero yo iba a decirte, no el uno porque eso es. Yo creo que iba en el lugar que le corresponde como el gran operador político que es, ¿no? Por Y eso. entonces tenía, tenía que garantizar eso. Pero fíjate, volvemos al tema de nuevo. Los partidos chicos, los partidos chicos con poco caudal de votos en términos de lo que ha sido su operación, colocando a figuras antiguas en las posiciones privilegiadas, ¿no? Es un tema fundamental, como que los partidos pequeños tratando de lograr lo que ya habíamos discutido en otra, los grandes operadores políticos para mantener por lo menos los registros estatales, ¿no? Es A ver, un, mira, en este un tema tema, interesante en la, en este tema yo te quería comentar que hemos aquí platicado de los partidos que se mueven, los candidatos que se mueven, y los chiquitos, como les digo yo, ¿no? Corren los caballitos, los grandotes, los chiquitos, pero a ver, en el caso, por ejemplo, del Partido Verde, voy a plantear dos preguntas o dos temas. Uno, dice él, estamos recogiendo candidatos de gente con experiencia y le estamos exigiendo que en el caso del Estado de México cumplan con la doctrina o los planteamientos del Partido Verde. Y paradójicamente, dice él, el tema del aborto. Y dice que él está a favor y que el Verde está a favor del aborto. Y del tema del matrimonio igualitario, que está a favor. Y dice que todos los que han llegado tienen que afirmar eso. Y esto a mí me hace voltear a ver a la gente, sobre todo de Acción Nacional, que estando en Acción Nacional refrendaba esa agenda y que ahora en el Partido Verde, por lo menos en voz de sus dirigentes, dice que tienen que cuadrarse ante esas posturas. Y el segundo tema es la otra cara de la moneda de los que decíamos de los de siempre. Eso significa que los jóvenes en todos los partidos no están participando. Eso significa que los jóvenes no saben hacer política. Significa que los jóvenes pierden la partida con los viejos. ¿Qué opinas de estos dos temas? mira, yo no creo que el tema de los jóvenes esté definido así. Creo que los partidos políticos no han sabido pescar a los jóvenes, aunque hay toda una teoría sobre los millennials, ¿no? Y su incorporación. Pero yo creo que los partidos políticos, muy claramente, prefirieron irse a la segura con sus personajes. Vas a ver,
hay personajes que hoy están participando en las contiendas electorales que ya habían participado en las propias contiendas electorales, nada más que ahora cambiaron de lugar. En lugar de ser el primero en la lista, son el segundo en la lista. Y esto lo que está indicando es la incapacidad de las dirigencias, tanto de partidos chicos como de grandotes, para renovar sus cuadros. Sus cuadros siguen siendo los mismos y por eso el discurso sigue siendo el mismo. Esto es una parte del tema. La otra parte del tema es, creo que no hay propuesta joven porque los políticos que están participando en general son políticos viejos. No estoy señalando un límite de edad, sino una permanencia en el poder o en el tintero bastante más prolongada, sin dar espacio, y ya lo habíamos platicado, a los nuevos operadores políticos de los propios partidos, como que los operadores políticos de los partidos han sido despreciados, y esto te lleva, fíjate, reflexiones, te voy a hacer reflexiones interesantes. En algunos municipios donde los presidentes pidieron licencia, los presidentes sustitutos en este momento son presidentes que proceden del partido contrario al presidente municipal. No sé si has tomado en cuenta ese dato. Y curiosamente son del PRD en varios. Y todavía es más simpático el caso. No despachan en la oficina del presidente municipal, despachan en su oficina de regidores. Lo cual quiere decir que ni siquiera hay margen de maniobra en las administraciones municipales para una renovación, aunque sea momentánea, de un mes, de mes y medio, sobre los procesos. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras mismas partidistas no están dando oportunidad al surgimiento de nuevas figuras. Y entonces se dedican, como en la liga de fútbol, ¿no?, al repechaje, a ver dónde pescan figuras y no sacan el caudal de figuras nuevas. En ese sentido, yo creo que hay algunos partidos que empiezan a moverse de manera distinta. Decía yo también que, sobre todo en el caso de Acción Nacional, que algunos desprendimientos son, a mi juicio, pues no entendibles en el sentido doctrinal, más que en el pragmático. En el pragmático lo entiendo. Decía el dirigente del Verde que los que estaban con él, que iban a competir, tenían que ser pro aborto y tenían que ser pro matrimonio igualitario. Y yo me pongo a pensar en dirigentes que se movieron de un lado para otro, como el caso de, por ejemplo, de Delmira Gutiérrez en Cuautitlán, México, ¿no? Que siempre dijo estar en parte la pro vida y pro familia, dijéramos, y ahora resulta que está en un partido donde le dicen que si es candidata tiene que a fuerza ser a pro aborto. ¿Qué opinas de esos casos? O sea, es tan importante competir a pesar de que tus principios personales los hagas a un lado. Definitivamente. Y el tema, mira, yo te voy a poner algunos casos exactamente de lo que tú dices. Personajes que defendieron con valor, con contundencia, posiciones partidistas, que hoy aparecen en el extremo opuesto, atacando las propias posiciones que tuvieron antes, ¿no? Se ha llegado a un grado absoluto de incoherencia en esto, y eso es, yo creo que lo preocupante. Olvídate tú de si el partido X, el partido Z, el mensaje a la población deja de ser creíble. Deja de ser de una manera sustantiva, creíble
que la política consista en buscar el bien de las personas, porque lo que están demostrando estos personajes es que pueden cambiar de principios de acuerdo a la oportunidad política que se les presente. Yo creo que esto es lo que está haciendo daño en este momento. Sí, claro. Y es que yo digo también, es meterse en otro terreno, pero también implica tu círculo de amistades, tu círculo de familia, ¿no? Es decir, si eras, me voy a salir del tema del aborto, pero si eras socialista y te cambiaste al lado de la llamada derecha, entre comillas, y te vas al lado proempresarial, pues estabas en el lado donde creías que lo importante era que hubiera participación ciudadana, donde menos gobierno y más sociedad, y ahora estás en el lado donde todo lo quieres centralizar. También hay, creo yo, una consecuencia en la vida, en el interior de la persona, ¿no? De cómo de repente cambiar tanto, cómo le dices a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, de que ahora ya no piensas como pensabas hace 3 semanas cuando echabas porras a tu partido esperando que te nombraran, ¿no? Es decir, el no nombrarte candidato hace que cambies y que creas que el aborto ahora es válido y que te hace cambiar que ahora el gobierno central es lo mejor y no la participación de la gente. Simplemente porque no te nombraron candidato. Oye, Leonel, pero el tema no es tienes toda la razón. Lo que nos está mostrando aquí, un poquito, al interior de los partidos y de estos candidatos, es que nunca hubo principios en las personas, hubo intereses. Y entonces, los principios, en verdad no eran ni principios, era su ropa interior y de esas se la pueden cambiar diario. Yo creo que, pero dejemos ese tema como tú lo marcas, es trascendente en términos de lo que significan los candidatos. Pero es mucho más importante, mucho más trascendente en términos del mensaje que le estás mandando a la ciudadanía. Yo creo que este es el tema que no han entendido los partidos y no han entendido los que se cambian tan fácilmente iba a decir yo de calzones, pero a lo mejor algunos ni los traen. El tema es los calcetines. Pero el tema es que se cambian con una facilidad y dejan a la ciudadanía no en indefensión, sino en el asombro. Y entonces la credibilidad de los candidatos se ve lastimada. Mira, yo puedo diferenciar y decir, a mí no me cae bien el discurso del presidente de la República porque es esto y lo otro. Pero yo lo que te podría decir es, el presidente ha sido consistente en su mensaje. Consistente. Anticorrupción, aunque sea falso, pero es consistente. Pero imagínate un candidato que hoy defiende la vida y mañana defiende el aborto. Un candidato que hoy defiende la intervención del Estado en la economía y mañana defiende la libre iniciativa económica. Estos candidatos son débiles y susceptibles al ataque. Eso es lo mejor. Yo creo que si los partidos saben moverse, pueden explotar mucho de esto. Es una materia explosiva que puede aprovecharse. Sin embargo, como en todos lados hay, luego se cuidan de no hacerlo. Pero yo creo que todavía hay un riesgo mayor, Alfonso. Cuando llegas ya al cargo del ejercicio público, ya sea como poder ejecutivo, alcalde, o legislativo o diputado, pues ya no nada más se queda en lo que tú opinabas y lo que tú decías del tema 1, o del tema 2 o del tema 3. Se tiene que ya convertir en una ley y entonces hay el artículo 14 de la ley fulanita de tal y la tienes que votar porque tu partido ahora se supone que tú ya piensas diferente. Entonces no solamente termina siendo en el ámbito
ya de la conciencia o de la poca vergüenza, sino que se va a la vida pública, a las políticas públicas, a la ley. Y eso hace, pues, más daño. Ese no hace más daño. Fíjate, te voy a algunos ejemplos de candidatos que fueron candidatos de Acción Nacional y que dicen, yo cambié de partido porque fue el que me ofreció la posibilidad de contender. Lo que no reflexionan estos candidatos es esto que acabas de decir tú. Pero al cambiar de partido, estás asumiendo la defensa de las propuestas del partido al que te incorporaste. No, en el contexto en el que se está moviendo la política en este momento, es peligrosísimo, porque hay candidatos que cambiaron de partido para defender los principios fundamentales y están abonando a la consumación de las aspiraciones autoritarias y represivas, porque el ataque a los derechos y a las libertades es un hecho represivo manifestado en una ley. Y ese es el tema. El asunto más a fondo, si me permites comentarlo, es que no le podemos echar la culpa solamente a los partidos, ya lo decíamos. Hace rato hablábamos de los empresarios. Es decir, ¿qué pasa con esas instituciones que desde niños hasta viejitos nos acompañan en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la empresa, que también han sido muy, ¿cómo podemos decir?, tolerantes, ¿no?, a esta fragilidad de pensamiento, fragilidad doctrinal o fragilidad de posturas. Es esa familia que dice respetar a los niños, pero le pega a los de su casa, ¿no? Es aquel que dice en el discurso que hay que defender a los trabajadores porque tienen el derecho a un salario justo, y es el que en su empresa, en su negocio, en su changarro, violenta los derechos de los trabajadores. Es decir, no son los partidos los únicos. Es decir, están ahí esa gente y hace esos cambios porque, repito, en la familia, en las iglesias, en el sindicato, en la universidad, en la escuela, en la calle, no hubo una educación lo suficientemente fuerte para lograr quedarte donde estás con tus principios, aunque pierdas, ¿no? Sí, mira, este es un tema mucho más amplio, pero te podría decir dos cosas. El Papa San Pablo VI es un papa que a mí me fascina. Pablo VI dice, tenemos que darnos cuenta que la civilización, como fue concebida anteriormente, ya no existe. Por eso saca una encíclica primorosa que se llama Evangelii Gaudium Mutantis. Y sin meterme en el tema religioso, que no es meterme, dice, el tema es que finalmente sí, fíjate qué impresión, ¿no? Finalmente sí ganaron los liberales. Es decir, ganaron los liberales en ese sentido, y yo lo diría así, en términos de sociedad. No importa ser de izquierda o de derecha, importa lo que me produzca. No importa si te ubicas en la defensa de la vida y mañana te ubicas en el bando antivida. Lo que importa es qué beneficio obtengo de las cosas. Este es el gran daño que se ha hecho a esta sociedad. No importan ni los valores ni los principios, porque aparte te voy a decir una cosa. Hoy hablamos mucho de valores y de principios. Y no es cierto. El tema es fundamental.
Nosotros no, claro que el valor de la verdad es fundamental, ¿sí? Un personaje que hizo una campaña diciendo no mentir, ¿no? Pero no necesitamos que entiendas el valor de que no debes de mentir. Necesitamos veraces. No necesitamos seres que entiendan que un valor fundamental para la convivencia de la sociedad es la justicia, sino seres justos. Y entonces el tema es que no hay virtudes. No hay virtudes en la política actualmente porque pragmáticamente los políticos están buscando más el rendimiento o el fruto, ¿sí?, que la propuesta vigorosa, fuerte, que gane. Ese es un tema que está dando en Europa fuerte, y entonces ves diferentes movimientos, ¿no? No sé si me expreso. No, por supuesto. Movimientos que empiezan a reclamar a la democracia. Fíjate, uno de los temas interesantes de esto es que la democracia en la actualidad, al convertirse en una democracia demagógica, le ha quitado el valor a la ciudadanía. Y quitarle el valor a la ciudadanía es un tema grave, ¿no? Quizás tendremos que replantearnos este tema en términos de teoría política, ¿no? Pero cuando la democracia se democratizó, por decirlo así, entonces los ciudadanos empezaron a perder valor. Y hubo capacidad de proponer lo que quieras tú proponer en la vida. Sí, ahora que haces la referencia al Papa Paulo VI, me recuerda también unas palabras que ha estado incisivamente diciendo el Papa Francisco, que hoy se vive en un mundo donde todo se desecha, ¿no? Si no te es útil, lo desechas, ¿no? Si no te es útil un principio, lo desechas. Si no te es útil una persona, la desechas. Y también él ha pedido Así es. en sus reflexiones, él comenta el hecho de acercarse a la periferia, ¿no? Porque en las periferias está verdaderamente los problemas acrecentados. Y esto también me recuerda, hablando del Estado de México y los estados fronterizos, y no lo platicamos hace unos semana y media, el nuncio Coppola anduvo ahí por la zona caliente del Estado de México, Michoacán, Guerrero, en una participación muy interesante, un poco, creo yo, siguiendo esta línea de atender a las periferias y a los desechables, como dice el Papa Francisco, y que creo que no se le dio el peso social, pastoral suficiente a esta visita del nuncio, que se me hace muy importante. Quizá valga la pena comentar, incluso sus discursos o sus homilías dadas allá en Tierra Caliente, fronteriza al Estado de México, por cierto. No, y estuvo parte, porque te voy a dar un detalle interesante, ¿no? La diócesis de Altamirano que visitó el señor Es parte nuncio, administra una zona importantísima del estado como este Tejupilco y esa zona oriente del estado tan olvidada muchas veces, ¿no? Ajá. Y ahí estuvo, tan olvidada y tan presa de otros, ¿no? Pues yo creo que el tema de está desatendida, en este caso de Jupil, de los políticos como de las mismas religiones, no está centrado en las necesidades, sino en lo que te reditúa, ¿no? Y esto genera. El señor Nuncio fue muy claro en eso. Pero eso te mete en un tema más interesante, ¿no?
Fíjate, el señor obispo que administra, que es el auxiliar en la arquidiócesis de Toluca, salió de Altamirano por amenazas a la vida. No podemos olvidar esa zona. Esa zona del estado es una zona muy caliente, muy difícil, y contaminada en dos estados tremendos, ¿no? Guerrero y Michoacán, donde, ¿quién podría decir que Michoacán, que tiene una gran tradición cultural, se viera sumido en esta zona de bárbaros, ¿no? Pero así sucede. Es culpa de los políticos, ¿eh? Yo creo que este tema da para mucho y yo creo que vale la pena también analizar aquí en la próxima charla mexiquense el tema de las regiones del Estado. No, obviamente, Claro. no todo es igual. La zona sur que has manejado es que hemos hablado ya en su momento cuando el tema aquel del ataque del narco, que hace como que será como un mes más o menos platicamos. Es un tema delicado. Así es. Está el tema de una pobreza distinta que se vive en las zonas marginales a la Ciudad de México, lo que es municipios como Chimalhuacán, lo que es municipios como Chicoloapan, Los Reyes La Paz. Es una vida distinta lo que se vive allá en la zona que es rural, que es la de Ameca Meca, los volcanes, es otro mundo, ¿no? Lo que se vive en la zona de las pirámides y obviamente lo que se vive en el Valle de México y lo que se vive en Toluca, zona Toluca, también con sus grandes contrastes. El Estado de México merece... Y en el ¿Perdón? El Estado de México merece una y en el atención norte también del de estado, protección. el norte del estado, Es otra. claro que sí. Este es un estado rico muy mal atendido. Así es. Rico por su pluralidad cultural, rico por su pluralidad de climas, por su vastedad de recursos, por su gente, porque la gente es una riqueza de los estados. Somos un estado rico en gente, Claro, muy mal aprovechada, ¿no? claro. Así Ese es. es el tema. Muy bien. Pues aquí le dejamos Ahí lo entonces. dejaremos. Lo dejamos pendiente ese tema en el tintero y estaremos atentos a los comentarios de todos ustedes para vernos en la próxima semana. Gracias, Alfonso. Gracias, Leonel. Buenas noches.